Sebastián, gracias por esperarme. ¿Cómo te va? Soy Ari Paluch. Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por esperarnos. Vos sabés que esta mañana, cuando veíamos la agenda del programa, observábamos situaciones vinculadas con curas pederastas, justicia o falta de justicia. Y por un lado está la decisión que tiene que tomar la justicia sobre si el cura Learás va a juicio por abusar de seminaristas. Son hechos que se denunciaron entre el 84 y el 92. Y ahora la justicia, aunque parezca mentira, tantos años después, tiene que decidir si el tema ha prescripto o no. Y, por supuesto, la historia por la que te convocamos, que lamentablemente fuiste víctima de un cura abusador y después de tantos años, bueno, la Cámara de Casación confirmó una prisión de 12 años para este individuo. Me imagino que de estas cosas uno no se recupera fácilmente, pero cuando la justicia actúa hay una sensación de alivio, ¿no? Sí, por supuesto, y ha sido un gran logro de lucha de muchísimos años. Recordemos, mis abusos ocurrieron hace 25 años en el Colegio Marianista del barrio de Caballito. Recién 10 años después de sufrir este delito pude ponerlo en palabras, y ahí fue que presenté la denuncia en el año 2000, que me significó otros 14 años de lucha dentro del sistema de justicia penal, y que el viernes pasado fue un largo proceso que culminó muy bien con la ratificación en casación penal de la condena del ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, condena que este ex marianista había recibido en el 2012 en un juicio oral y público muy bueno que tuvimos luego, a más de 20 años de ocurridos los abusos. Es una muy buena noticia para mí, y creo que también a nivel colectivo y a nivel público. Yo formo parte de un grupo que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, acá en la ciudad de Buenos Aires, que estamos luchando contra el abuso sexual infantil. Somos víctimas adultas de este delito, y también hay mamás y adultos protectores de chicos víctimas en el presente, y para nosotros todo lo que sea visibilización pública de esta injusticia es fundamental para poder luchar contra ella. Cuando estamos hablando de tu abusador, de Picciocchi, ¿hablamos de una persona que está detenida o no? Sí, está presa en la cárcel de Seiza. ¿Desde cuándo? Está preso acá en la Argentina desde el año 2010. ¿Por qué digo esto? Porque él a lo largo de este proceso judicial estuvo prófugo de la justicia durante 10 años. Y tras una larguísima lucha logramos ubicarlo en Estados Unidos, una orden de captura internacional por esta causa. Allí lo detuvo Interpol en el 2007, estuvo preso 3 años y medio, hasta que finalmente en septiembre del 2010 se ganó un juicio de extradición, y por eso recién una década después de iniciada la causa penal pudimos continuar y llegar al juicio del 2012 y ahora la ratificación en casación. Pero él estaría preso desde el 2007, unos años en Estados Unidos, y desde el 2010 acá en Argentina. Vos sabés que, además de destacar lo que siempre te deben destacar, tu coraje, tu valentía, porque vos no estás yendo contra la iglesia, pero siempre hay gente que malinterpreta, siempre hay gente que piensa que si uno denuncia a un cura pederasta, a un abusador, tiene otro tipo de intenciones, y encima uno es el cuestionado cuando uno en realidad es la víctima, y sin embargo avanzaste. Por eso creo que es muy importante lo que has logrado. Sí, no puedo negarlo, en el sentido que justamente yo hice pública mi historia en el 2012, cuando fue el juicio oral y público, donde este ex marianista Picciocchi finalmente fue juzgado y condenado, y ya cuando hice pública mi historia lo hice claramente con el sentido de que todo este dolor de infancia pudiera servir ahora en el presente, fundamentalmente para ayudar a defender a los chicos de este momento y a sus derechos, parado desde el rol de adulto que soy. Y así es como les decía que pudimos conformar este grupo de adultos por los derechos de la infancia. Y algo que no quiero dejar de señalar también es que el abuso sexual infantil está presente en toda la sociedad. Claro. Que ocurre en todas las clases sociales, económicas y culturales, y que nosotros, para que se den una idea, nos manejamos con una estadística elaborada en su momento en los países centrales, que sostiene que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños, tomando niño como lo dice la Convención hasta los 18 años de edad, sufren este delito. En tu caso puntual, en el colegio religioso al que vos asistías de los marianistas en Caballito, ¿vos fuiste de tu camada el único abusado o el único que con los años se animó a contarlo?
No, fuimos varias las víctimas de este marianista Picciocchi, y en el caso de la causa penal, 2 de sus víctimas, otro entonces niño alumno y yo, fuimos los que como adultos presentamos la denuncia. O sea que, pero son 2 de cuántos aproximadamente. De los que yo conozco personalmente, 6 víctimas. Los otros 4, con todo el derecho, no los vamos a cuestionar, optaron por dejar esto en el pasado, digamos. Por supuesto, y 2 de ellas sí declararon en esta causa y en el juicio del 2012, pero en calidad de testigos. Bueno, yo te pido disculpas, pero es inevitable que reabramos la herida. Vos tenías 13 años, este cura tenía 25, y ¿esto empezó en aquel viaje a Córdoba o ya en el colegio también había empezado a manosearte y a abusar de vos? No, los abusos comenzaron a fines del 89, cuando terminábamos nuestro 7º grado, en una casa del Colegio Marianista en las Sierras de Córdoba, en un viaje en el cual este hermano Picciocchi era el responsable y organizador, y luego volvieron a ocurrir al año siguiente, en 1990, en la sede del colegio en el barrio de Caballito. Y uno ahí no se anima a hablar, ni siquiera con la familia. Uno ahí, ¿qué siente? ¿Vos llegaste a pensar en su momento, no digo nada, no me van a creer, lo justificaste? ¿Qué te pasaba cuando tenías esa edad y ahí mantenías silencio que mantuviste por 10 años? Bueno, son, entre otras cosas básicas, lo que nos pasa a todas las víctimas de esta tremenda injusticia que es el abuso sexual infantil, que es la carga de vergüenza, hasta de autorrecriminación, de sentirse en algún sentido culpable, claro, por lo que está sucediendo, lo cual es profundamente injusto y muy equivocado, pero es algo con lo que desde la tarea que estamos desarrollando con el grupo de adultos por los derechos de la infancia vemos que es uno de los denominadores comunes en las historias de todas las víctimas de este delito. Si vos hubieras en ese momento hecho la denuncia del colegio, no te hubieran creído. ¿Y cómo hubieran reaccionado tus padres? Porque cuando vos lo contaste años después, tengo entendido que tus padres también te miraban con cierta duda, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas, yo no tuve en mi familia, en mi hogar, vínculos y un ámbito y un contexto que a mí me permitiera confiar. Es decir, tanto en mi caso dentro de aquel colegio marianista, sí, como en mi familia, yo como niño que era, sufría violencias y malos tratos, tanto físicos como emocionales, es decir, todo lo contrario de lo que debe ser un ámbito donde un niño es cuidado, protegido. O sea, en tu casa daban por hecho que la culpa es tuya y que el colegio era sagrado y que en todo caso vos eras una persona que fabulabas, que ibas a contar una mentira. Bien podía hacer eso, y vos sabés que algo que yo siempre comparto también de mi historia para dar cuenta de esta injusticia en relación con lo social y cultural más amplio. Los momentos en los que yo sufro estos abusos son contemporáneos con el llamado caso Beira. Sí. Yo en ese momento era un chico muy futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro, siempre lo cuento, iba a las canchas de fútbol acá en la ciudad de Buenos Aires y veía como miles de personas, varones adultos en su gran mayoría, entiendo que padres de familia, muchos de ellos, burlaban, banalizaban, trivializaban lo que estaba pasando, cantando canciones en la tribuna de San Lorenzo a favor de Beira y en contra de su víctima, que en ese momento era un niño. Y la tribuna de enfrente, canciones en contra de Beira, pero en conjunto, reitero, era una banalización, un manoseo canallesco de una injusticia que era la que yo estaba sufriendo en ese momento, y lo que yo sentía era que si intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad, ese mundo... No era el momento, no era el momento. Lejos de poder ayudarme, me iban a aniquilar. Esa es mi sensación, mi convicción. Hoy tenés familia. ¿Cómo se conforma tu familia? ¿Tus padres viven? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el vínculo con ellos? ¿Con el tiempo aceptaron la situación? ¿Están enojados por tu decisión de denunciar al cura? ¿Cómo está la cosa? No, bueno, al contrario, con el paso de los años, en el sentido de lo que fue toda esta lucha y el sentido colectivo y público que logré darle, la conformación de este grupo de adultos, eso lo miran con muy buenos ojos y con reconocimiento. Lo que sí nunca pude tener, y esto también lo veo como una de las historias de tantísimos compañeras y compañeros que sufrieron abusos que vamos conociendo con nuestro grupo en distintos lugares del país y fuera del país también, nunca tuve el acompañamiento solidario, decidido, la comprensión afectiva profunda y hasta el pedido de disculpas que me hubiera gustado tener, por ejemplo, por parte de mi familia. Ahora, el tema es cómo se hace para demostrar un delito de alcoba, ¿no? Como se le dice a este tipo de acciones. ¿Cómo se hace para demostrar algo 25 años después? Y segundo, recién hablaba yo de la palabra prescripción. ¿Cómo se hizo para que esto no prescriba? Bueno, con respecto a la prescripción, sencillamente porque presenté la denuncia 10 años después
y aún con los plazos legales vigentes en ese momento, año 2000, no estaba prescripto. La pena que podía recibir le daba un plazo de prescripción hasta 12 años. Pero esto es algo que yo ignoraba completamente cuando me presenté a hacer la denuncia, digamos, una estricta formalidad legal que ahora en los últimos años se modificó, la llamada Ley Piazza, donde los plazos de prescripción empiezan a correr a partir de que la víctima cumple 18 años. Lo cual los estiró un poco más hacia arriba. ¿Y con respecto a poder demostrarlo tantos años después? Bueno, tuvimos la suerte que las distintas instancias judiciales penales que nos tocaron validaron muchísimo nuestros testimonios, validaron también mucho los testimonios de psicólogas que habían trabajado tanto conmigo como con la otra víctima, también los testimonios de los peritos judiciales que intervinieron con nosotros y también en su conjunto los testimonios de excompañeros nuestros, docentes, directivos, religiosos del colegio, es decir, en conjunto, en este caso en particular, pudimos dar cuenta en un sentido muy amplio y con mucha solidez probatoria, inclusive de todo ese contexto violento, autoritario y de abuso de poder de aquel colegio marianista en el cual ocurrieron estos abusos. Sebastián, te hago la última pregunta y te tengo que dejar. Hoy en día tenés hijos, estás en pareja, ¿cómo es tu vida? Hoy en día estoy muy felizmente en pareja con una gran compañera de lucha que se llama Silvia Piceda y la nombro porque ella me acompaña muchísimo en todas las tareas de visibilización con nuestro grupo de adultos. ¿Y tus hijos? ¿Tenés hijos? No. ¿Y si tuvieras hijos, a qué colegio los mandarías? Los mandaría, yo preferiría optar mucho por una educación pública en clave democratizadora y de derechos, donde por ejemplo la ley de educación sexual integral que tenemos en Argentina se aplique en toda su dimensión. Correcto. Pero el deseo es que esa ley por supuesto se aplique tanto... En todos los ámbitos, en todos los claustros, sean laicos, sean religiosos o no. Sebastián, gracias. Disculpame el apuro y gracias, papi, es muy amable. Muchas gracias por el interés. Por favor, querido. Sebastián Cuatromo fue abusado de chico por un cura abusador, el cura Pisiocchi, y 10 años después contó la historia e hizo la denuncia y logró que se ratifique en segunda instancia la condena a 12 años de prisión para este ex cura abusador. Vamos con los alfajores. Más móviles, más columnistas, más información, más compañía. 6 a